Pablo Scarabotti para charlar con nosotros. Él es biólogo, para explicarnos qué es este pez. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Es rarísimo, porque tiene una forma alargada, que bueno, varios tienen, pero lo que llama la atención son los dientes. ¿De qué tipo de especie estamos hablando? Sí, bien. Bueno, este pez se llama pez pulmonado sudamericano. Es la única especie de este grupo de peces, que son los peces pulmonados, que vive en Sudamérica. Es un linaje, digamos, un grupo de especies relativamente antiguo, que se remonta a los mismos orígenes de los peces, de los cuales se conocen muy pocas especies. Ya te digo, en Sudamérica hay una única sola especie, en África hay 4 especies y en Australia una única especie. O sea, comparado con la enorme diversidad que tienen estos peces, que tienen los peces en general, de más de 30.000 especies, estas 6 especies son un pequeño linaje evolutivo que nos vincula, ¿sí? Que vincula a los peces con los vertebrados terrestres, ¿sí? La verdad que es una rareza, porque uno lo miraba en algunas fotografías donde se lo veía de frente y uno pensaba automáticamente, bueno, con todo este tema de la fumigación, de la contaminación ambiental, estamos hablando de una especie que se ha transformado a raíz de esto. No, es así. Claro, no, efectivamente, esta especie es muy semejante a lo que se conocen hoy como fósiles de esa especie. O sea, que esa especie se ha mantenido invariante a lo largo de muchísimo tiempo. ¿De cuánto tiempo? Ese tipo de estructura, ¿sí? ¿De cuánto tiempo? Millones de años, ¿sí? De hecho, el pez australiano, ¿sí? Que se llama Neoceratodus, ¿sí? Es la especie más antigua que se conoce sobre la Tierra, que ha permanecido, digamos, como tal durante más tiempo, que tiene una duración de 150 millones de años. Ya te digo, esta dentición justamente, como en casi todos los peces, se debe al tipo de alimentación que tiene. Este pez se alimenta de crustáceos, ¿sí? Como camarones, cangrejos, se alimenta también de larvas de insectos acuáticos, como las larvas de las aguaciles, y justamente el recubrimiento duro de estos animales requiere que estos peces tengan una dentición bien robusta, como se ve, ¿sí? Decías que más allá de la dentición, que es muy parecida, hay otras similitudes a otras especies pulmonadas, como por ejemplo, y mencionabas algunas características casi típicas del ser humano. Claro. Bueno, justamente este pez pulmonado pertenece a un grupo que dio origen a los vertebrados terrestres, ¿no? Los vertebrados terrestres, que tienen 4 extremidades, que nosotros llamamos tetrápodos, que son anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tuvieron origen en un pez que salió del agua y justamente reunía una serie de características, como tener extremidades pares. Si uno ve en este pez, tiene 2 pequeñas aletas en forma de filamentos, hacia adelante y hacia atrás, y juntamente en esas aletas es posible reconocer huesos muy pequeños que se asemejan a nuestros húmeros y a nuestros fémurs. Un hueso único que sostiene la aleta y permite el movimiento de la extremidad, como si fuese, digamos, que le permite a este pez arrastrarse en el barro, ¿sí? Además, la presencia de pulmones, a diferencia de otros peces que tienen vejiga natatoria, este pez tiene una conexión desde el tubo digestivo hacia los pulmones, y estos pulmones tienen una red de irrigación sanguínea que le permite intercambiar aire atmosférico. Justamente esta característica le da una particularidad a este pez de poder vivir sin contacto con el agua, en una charca que se secó, poder vivir enterrado, ¿sí? Justamente también esta forma anguiliforme es una forma típica de los peces que viven en el barro y forman madrigueras. Este pez, cuando el charco donde vive se seca, se enrolla sobre sí mismo, forma una especie de capullo de mucus y vive conectado con la atmósfera por un pequeño conducto de unos 30-50 centímetros, y allí respira aire atmosférico, ¿sí? Gracias a la presencia de sus pulmones. ¿Sí? Baja mucho su metabolismo y puede vivirse en agua hasta 3 años. Hasta 3 años en barro. Claro, digamos, o en tierra húmeda, o bien en la misma tierra seca, pero rodeado de ese capullo de mucus. Justamente esa característica
hace que este pez sea muy poco frecuente verlo en superficie. Por eso, la pregunta es si a ustedes los sorprendió cuando se difundió esta información de que fue encontrado en Colonia Teresa. ¿Este pez es típico de nuestra zona? No. No. Sinceramente yo, de todas los muestreos que hacemos con el Laboratorio de Ictiología del Instituto Nacional de Limnología, que es donde trabajo, nunca hemos capturado este pez en nuestros relevamientos propios. ¿Sí? Hemos sabido de gente que lo captura accidentalmente, que captura a los juveniles, la gente que hace colecta de carnada viva, ¿sí? A veces uno se sorprende porque los mismos pescadores lo confunden con la anguila criolla, claro, que es un animal semejante, nada más que la anguila criolla no tiene pulmones y no tiene este tipo de extremidades pares. O sea que no es típico de nuestra zona. ¿Cómo pudo haber llegado? En realidad es típico de nuestra zona, nada más que es muy poco frecuente hallarla. ¿Sí? Esta especie es una de las más de 400 especies de peces que viven en nuestro río Paraná, y debido a estos hábitos bastante curiosos de meterse en el barro, uno no lo encuentra comúnmente en el agua. ¿Sí? Están metidos en madrigueras, ¿sí? E incluso por la forma alargada y anguiliforme es difícil de ser capturado por las redes. ¿Sí? ¿Cuánto llegan a medir en el periodo adulto? Claro, llegan a medir hasta 1,30 m o más también. Uno, si quiere ver las características de estos ejemplares, se puede acercar al Museo Ameguino. Allí hay representaciones y también es uno de los únicos lugares de la provincia que tiene colecciones de estos peces. ¿Sí? Hay muy pocos, hay 5 o 6 ejemplares depositados en el Museo Ameguino, que para quien quiera, obviamente el acceso a las colecciones es relativamente restringido, pero para quien quiera conocer, en las vitrinas del museo hay uno de estos ejemplares en exhibición. La verdad que es interesante, nos sorprendió la información y queríamos saber un poco más de esta especie, que aparentemente no es tan rara como nosotros pensábamos. Sí es difícil de detectar o de capturar aquí en los ríos de la zona. Sí, justamente, ya te digo, de las más de 400 especies que viven en el río Paraná, cada uno tiene sus hábitos, y bueno, este pez, lo que llama la atención es su particular característica, su dentición, su forma, sus aletas, pero hay tantas otras especies que también son igual de curiosas y sorprendentes bajo las aguas del río, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado para compartir tu conocimiento con todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes.